Entonces, vamos a estar hablando de lo que son los espacios vectoriales. Ya habíamos hecho mención de algunos espacios vectoriales, aunque sin definirlos. Por ejemplo, habíamos dicho que existen los espacios R3, que es el espacio, ¿sí? O sea, los vectores de 3 dimensiones. Habíamos dicho que existía, por ejemplo, el espacio P subíndice 2, que es el espacio de los polinomios de grado 2. Y habíamos mencionado también, por ejemplo, el espacio de las matrices de 2 por 2, pues que son todas aquellas matrices cuadradas de 2 por 2, ¿sí? ¿A qué nos referimos entonces con lo que es un espacio vectorial? O sea, al final, ¿cómo lo vamos a poder definir de manera general? Un espacio vectorial es un conjunto de elementos, ¿sí? Y normalmente llamados vectores. Pero este conjunto de elementos va a cumplir con dos operaciones que son la suma y la multiplicación por escalar. Multiplicación por escalar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros juntamos o cuando nosotros unimos un conjunto de elementos o de vectores, ¿sí? Junto con estas dos operaciones de la suma y la multiplicación escalar, si se cumplen los 10 axiomas del espacio vectorial, entonces se dice que ese conjunto corresponde o representa un espacio vectorial. Los 10 axiomas de los espacios vectoriales, muchachos, los pueden ustedes consultar en su plataforma, en el archivo que dice espacios vectoriales. Sí, ahí vienen los 10 axiomas. Es más, se los voy a poner aquí rápidamente, nada más para explicarlos. Son estos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes abren su plataforma, en el bloque 4 viene ahí un archivo de PDF que se llama espacios vectoriales. Y aquí vamos a encontrar los 10 axiomas del espacio vectorial. Los primeros 5 axiomas corresponden a la suma y los siguientes 5 axiomas, del 1 al 6, corresponden a la multiplicación por escalar. El primer axioma, que se llama la cerradura bajo la suma, nos indica que si yo tengo dos elementos en un mismo espacio vectorial y los sumo, entonces el resultado sigue perteneciendo al mismo espacio vectorial. Por ejemplo, hablando de lo que dijimos ahorita, si yo tengo dos vectores en R3 y los sumo, pues el resultado debe de seguir siendo un vector en R3. Luego, la ley asociativa pues me indica que al tener yo tres elementos en un mismo espacio vectorial, pues al final no importa en qué orden haga yo la suma, ¿sí? De todas formas, el resultado debe de ser el mismo. El axioma 3 habla acerca de un neutro aditivo. Quiere decir que para todo espacio vectorial, ¿sí? O en todo espacio vectorial va a existir un elemento neutro que al sumarlo a cualquier elemento de ese espacio, el resultado debe de ser el mismo elemento, o sea, no cambia, ¿no? Entonces, este elemento neutro, muchachos, depende del tipo del espacio vectorial que tengamos. O sea, si tenemos un espacio vectorial de vectores, pues el elemento neutro sería el vector 0,0,0. Si estamos hablando por ejemplo, de un espacio vectorial de matrices, pues el elemento neutro sería una matriz del orden de la que estemos hablando, donde todos sus elementos sean 0, ¿sí? Entonces, no es el número 0, es un elemento que tenga la misma forma que los otros elementos del espacio vectorial, pero que todos sus componentes sean 0. Luego, en el axioma 4 nos habla acerca de ahí le voy a ir. El axioma 4 nos habla acerca del inverso aditivo, que el inverso aditivo nos dice que existe un elemento con signo contrario. Entonces, por ejemplo, si tenemos nosotros un vector que sea x1, x2, x3, existe un vector menos x1, menos 2, x2, menos x3, que al sumarlo con cualquier elemento me va a dar 0. Dígame, Yair, ¿qué pasa? Maestra, no sé si sea yo o también los demás compañeros, es que la estoy escuchando muy bajito. Sí, yo también, maestra. A ver, permítame.
Permítanme. Sí, yo también. Espérenme, espérenme. A ver si esta cosa tiene volumen. A ver. Ahí se escucha mejor. ¿O está igual? Yo sí lo escucho bien, maestra. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué estábamos? Ah, acá. Bien. Ok, el axioma 5, muchachos, es acerca de la ley conmutativa. O sea, básicamente nos indica que no importa si sumamos x más y o y más x, ¿sí? O sea, podemos voltear el orden de la suma. Luego, los siguientes axiomas van a ser referentes a la multiplicación por escalar. El primer axioma es otra vez la cerradura bajo la multiplicación y nos indica que si yo tengo un elemento del espacio vectorial y lo multiplico por un escalar, o sea, por un número, entonces el resultado de esto debe de ser parte del mismo espacio vectorial. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un polinomio de grado 2 y lo multiplicamos todo por cualquier escalar, pues el resultado debe de seguir siendo un polinomio de grado 2, ¿sí? El axioma 7 es la primera ley distributiva, entonces pues básicamente nos indica que nosotros podemos quitar paréntesis, ¿no? O sea, multiplicar un escalar por la suma de dos vectores como la suma de las multiplicaciones. Y la segunda ley distributiva es similar, nada más que aquí la suma se está dando con dos escalares diferentes. Entonces, si yo multiplico un vector por dos escalares, pues es lo mismo que multiplicar el vector por cada uno de los números, ¿no? El axioma 9 nos habla de la segunda... Ay, perdón, aquí está mal el nombre. Es ley asociativa. Entonces, pues básicamente me dice que cuando yo estoy multiplicando por dos escalares, no importa en qué orden lo haga. O sea, si primero multiplico o multiplico los escalares entre sí. Y por último, vamos a tener el axioma 10 que nos habla acerca de un elemento neutro multiplicativo. Quiere decir que si yo tomo cualquier elemento de un espacio vectorial y lo multiplico por el número 1, voy a seguir teniendo el mismo elemento, ¿sí? Entonces no importa si es una matriz, un vector, un polinomio, al multiplicarlos por el 1, pues sigue siendo el mismo elemento. ¿Sale? Entonces voy a volver aquí al pizarrón. Entonces, estos 10 axiomas de los espacios vectoriales son los que nos van a asegurar si un conjunto dado es o no es un espacio vectorial. Existen algunos espacios vectoriales que son como llamados espacios canónicos, ¿sí? Estos espacios canónicos son el espacio Rn, que n puede ser 1, 2, 3, 4, que es básicamente los vectores de dimensión n, ¿sí? Entonces, si tenemos R2, pues es el espacio de todos los vectores en dos dimensiones. Si tenemos R3, es el espacio de los vectores en tres dimensiones, así sucesivamente. Luego tenemos también el espacio P subíndice n, que son los polinomios de grado n, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos P subíndice 3, pues son todos los polinomios de grado 3. Si tenemos P subíndice 2, pues son todos los polinomios de grado 2 y así sucesivamente. Y por último, tenemos el espacio MNN, MN, que son todas las matrices de M por N, ¿sí? Entonces, otra vez, pues si tenemos, por ejemplo, matrices de 3 por 2, pues son todas las matrices de 3 por 2 las que van a estar aquí, ¿sí?
dentro de estos espacios canónicos, existe también el espacio de los complejos, ¿sí? Que son todos aquellos elementos de los números complejos. Nada más que en este curso, pues vamos a estar, bueno, aquí complejos. En este curso vamos a enfocarnos únicamente al análisis real, entonces no vamos a estar viendo el espacio de los complejos, ¿sí? Nos vamos a enfocar en estos tres tipos de espacios. Vamos a ver espacios de vectores, espacios de polinomios y espacios de matrices. Ahora, no todos los conjuntos que nos den van a ser un espacio vectorial, ¿sí? Habría que verificar todos y cada uno de los 10 axiomas para saber si lo que nos están presentando es o no es un espacio vectorial. Por ejemplo, vamos a tener el siguiente espacio, o sea, el siguiente conjunto, ¿sí? Van a ser todas las matrices que tienen esta forma. ¿Ok? Entonces, tenemos un conjunto de matrices que tienen la forma, bueno, son matrices de 2 por 2, ¿sí? Y tienen la forma 1 alfa, beta 1, donde alfa y beta pues son números reales. Entonces, por ejemplo, uno de los elementos de este conjunto pues puede ser el 1, 0, 3, 1, o el 1, 4 menos raíz de 2, 1, o el 1 menos 10, 10, 10, 10, así, 1, ¿sí? O sea, el chiste es que para que una matriz pertenezca a este conjunto, su diagonal principal deben de ser unos, y los demás pues pueden ser lo que sea, ¿no? Para verificar si este conjunto que nos están dando es o no es un espacio vectorial, habría que aplicar los 10 axiomas del espacio, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, pues por ejemplo, en el axioma 1 nos habla acerca de la cerradura bajo la suma. Quiere decir que si yo tomo dos elementos que pertenezcan a este conjunto, el resultado debe de pertenecer también a este conjunto. Entonces vamos a tomar dos elementos. Uno, le voy a poner A, B, 1, más otra matriz que tenga exactamente la misma forma. Unos en la diagonal principal y lo demás pues no importa que sea. ¿Sí? Y entonces vamos a aplicar la suma. Aquí tendríamos 1 más 1, 2, A más C, B más C y 2. Entonces, nosotros sabemos que como A, B, C y D son números arbitrarios, pues entonces la suma de ellos sigue siendo un número arbitrario. Díganme ustedes, ¿este resultado sigue perteneciendo al conjunto que teníamos inicialmente? Recuerden que lo que se tiene que cumplir aquí es que la diagonal principal sean unos. Aquí, la diagonal principal son unos. No, sí. ¿No? Pues son dos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este conjunto no es un espacio vectorial. ¿Por qué? Pues porque no cumplió con uno de los axiomas. Para que pueda ser un espacio vectorial, debe de cumplir con los 10 axiomas de los espacios. Con uno de ellos que no cumpla, entonces ya podemos decir que el espacio o que el conjunto dado más bien no es un espacio vectorial. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Qué pasa si este conjunto se hubiera cumplido con el axioma 1? Pues nos pasamos al 2 y luego al 3 y luego al 4, o sea, así con cada uno de ellos verificando que se cumplan. Con uno de ellos que no se cumpla, entonces decimos que no es un espacio vectorial. Ahora, el problema de esto, pues es que luego se vuelve una tarea un poco tediosa, ¿no? Porque son 10 axiomas que habíamos que verificar. Y para ello entonces entra un concepto nuevo que son los subespacios vectoriales. Vectoriales. ¿Sí?
un subespacio vectorial, muchachos, pues es básicamente un conjunto de elementos, ¿sí? De un espacio vectorial. Entonces, este conjunto de elementos, pues es un subconjunto no vacío, pero es más pequeño, entre comillas, o más simple, más bien, que el espacio completo. De hecho, para verificar que un conjunto sea un espacio vectorial, nada más tenemos que verificar las reglas de cerradura, que eran los axiomas 1 y 6. Entonces, para verificar que un conjunto dado es un espacio vectorial, nada más tengo que verificar dos cosas. Primero, si tengo dos elementos que pertenecen al conjunto, entonces la suma de ellos sigue perteneciendo al conjunto. ¿Sí? Y la otra regla que hay que verificar es la regla de multiplicación por escalar. Entonces, si yo tengo un elemento que pertenece al conjunto y tengo un escalar, vamos a poner así, pues un escalar, entonces el producto de este escalar por elemento sigue perteneciendo al mismo conjunto, ¿sí? Entonces, utilizando nada más estos dos axiomas, que son las reglas de cerradura bajo la suma y la regla de cerradura bajo la multiplicación por escalar, podemos nosotros determinar si un conjunto que nos estén dando es o no es un subespacio, ¿sí? Por ejemplo, nos van a dar el siguiente conjunto. Ok, vamos a tener M23, que son todas las matrices de 2 por 3, ¿sí? Y dentro de este conjunto de todas las matrices de 2 por 3, vamos a tener el siguiente subconjunto. De todas las matrices de 2 por 3, pero que específicamente el elemento 1, 1 es igual a 0. ¿Sí? Entonces queremos nosotros determinar si este conjunto que nos están dando, el conjunto H, es o no es un espacio vectorial. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de elementos que pueden estar en H? Bueno, pues por ejemplo el 0, 1, 2, 4, 5, 6, 0, menos 1, menos 7, 9, 10, 11, 0, 1 medio, 1 cuarto, 0.9, raíz de 3, 4, ¿sí? Entonces, ¿qué característica deben de tener los elementos que aparecen en este subconjunto? Bueno, pues todos deben de ser matrices de 2 por 3, pero el elemento 1, 1 de todos ellos debe de ser igual a 0. Entonces, para verificar si esto es o no es un espacio vectorial, bueno, un subespacio vectorial, perdón, tenemos que comprobar dos reglas. La primera es la cerradura bajo la suma. Entonces, lo que vamos a hacer, pues, es tomar dos elementos, voy a poner así, A1, B1, C1, D1, E1, más 0 por A2, B2, C2, D2, E2. ¿Sí? Entonces tomamos dos elementos de forma general que pertenezcan a este conjunto. Ambos elementos son matrices de 2 por 3 y el elemento 1, 1 es igual a 0. Y lo que queremos ver es si el resultado de esta suma sigue teniendo la misma forma. Entonces, sumamos término a término. 0 más 0, A1 más A2, B1 más B2, C1 más C2, D1 más D2 y E1 más C2. Ahora recuerden ustedes que A, B, C, D y E pues son números arbitrarios, entonces la suma de ellos pues sigue siendo un valor, un número arbitrario, ¿no? Entonces, díganme ustedes, este resultado tiene la misma forma que los elementos del conjunto, es decir, es una matriz de 2 por 3
y el elemento 1, 1 es igual a 0. Sí, Así es. Quiere decir que sí se cumple el primer axioma. Vamos a ver qué pasa con el segundo axioma. La segunda regla es la regla de multiplicación por escalar. Quiere decir que yo voy a tomar una matriz genérica de mi conjunto y la voy a multiplicar por un escalar. ¿Sí? Y lo que estamos buscando es pues ver si el resultado de esta multiplicación sigue perteneciendo al conjunto. 1 de 1 e 1. Entonces, pues aquí multiplicamos término a término. ¿Sí? Ahora, recuerden ustedes pues que alfa es un escalar, o sea, es un número, pero A, B, C, D y E también son números. Entonces, alfa por 0 pues me da 0 y todo lo demás pues me va a dar otro valor numérico. ¿Cuál? No sé, pero es un valor numérico genérico, ¿no? 2, C2, D2, E2. Díganme ustedes, ¿el resultado de esta multiplicación tiene la misma forma que los elementos del conjunto? sí, Así es. Entonces, como ambas reglas se cumplieron, pues nosotros podemos decir que el conjunto de todas las matrices de 2 por 3, de manera que el primer elemento es igual a 0, sí es un subespacio vectorial. Subespacio vectorial. ¿Sí está claro? Déjenme nomás conectar aquí la lab, que ya se me está acabando la pila. Ok. Entonces, muchachos, para verificar si un conjunto que nos den es o no es un subespacio vectorial, basta con aplicar dos reglas, la regla de la suma y la regla de multiplicación por escalar. ¿Sí? Eso es todo. Ahora, existe un teorema interesante acerca de los subespacios vectoriales. Si nosotros tenemos dos subespacios vectoriales, ¿sí? H1 y H2 son, ay, qué feo escribí, espere. De por sí está raro el tema y luego yo escribiendo todo mal. H1 y H2 son subespacios vectoriales. ¿Sí? En un mismo espacio vectorial. En un espacio vectorial. ¿A qué me refiero con que es el mismo? O sea, si tengo un espacio vectorial de vectores y un espacio vectorial de matrices, pues este teorema no va a aplicar. Incluso si tengo un espacio vectorial de vectores de 2 dimensiones y un espacio de vectores de 3 dimensiones, tampoco va a aplicar. O sea, deben de ser de la misma forma, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos ¿cómo se llama? Dos subespacios vectoriales en un mismo espacio vectorial, entonces la intersección de ellos es también un subespacio. ¿Sí? Entonces, tenemos dos subespacios vectoriales, la intersección de ellos va a seguir siendo un subespacio vectorial. Y una manera de ver esto es mediante planos en el espacio. Cuando nosotros tenemos la ecuación de un plano, es todos los puntos x, y, z, tal que, por ejemplo, en este caso, 2x menos y menos z es igual a 0, y otro plano serían los puntos que cumplen con que x más 2y más 3z es igual a 0.
Estas dos son ecuaciones de planos que pasan por el origen. Sabemos que pasan por el origen porque están igualadas a 0, ¿sí? Y sabemos que son planos porque aparecen las tres variables, pero las tres variables están elevadas a la 1. Entonces, estos planos, muchachos, que pasan por el origen, cada uno de ellos constituye un subespacio vectorial, ¿sí? Y el espacio vectorial al que pertenecen, pues es el espacio de R3, ¿no? Ahora, la cosa aquí es que nosotros queremos determinar qué va a pasar con los dos espacios o de estos dos planos. Y nosotros, si lo alcanzan así como que a medio visualizar, cuando dos planos se intersectan en el espacio, lo van a hacer a lo largo de una recta. Cuando teníamos nosotros que estábamos trabajando así como que en el plano y teníamos una recta L1 y otra recta L2, cuando estas rectas se intersectaban, pues lo hacían en un punto, ¿cierto? Pero ahora que estamos hablando del espacio y de 3 dimensiones, entonces vamos a tener nosotros dos planos, un plano 1 y un plano 2. Ay, a ver si me sale. Plano 1 me quedó muy chueco. Un plano 1 y un plano 2. ¿Sí? Entonces, cuando estos planos se intersectan, lo van a hacer a lo largo de una recta. Es una recta en el espacio, ¿sí? Y una recta en el espacio sigue siendo un subespacio de R3. Pero ¿cómo lo podemos verificar? O sea, gráficamente, pues ahí está el dibujito, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos verificar? Para ello, vamos nosotros a resolver estas dos ecuaciones del plano como un sistema de ecuaciones lineales. Entonces tendríamos la ecuación 1, que es la de H1, va a ser X más 2Y más 3Z igual a 0. Y la ecuación 2 es 2X menos Y menos Z igual a 0. Ay, perdón, las volteé, ¿verdad? Este era H2 y este era H1. ¿Sí? Entonces, si estos dos planos se están intersectando, pues quiere decir que X, Y y Z deben de tener los mismos valores. Entonces, esto lo podemos resolver pues como un sistema de ecuaciones y lo podemos plantear matricialmente. Sin necesidad de resolverlo, ¿alguien me puede decir qué tipo de solución va a tener este sistema? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Qué tipo de solución vamos a obtener? ¿Es solución no trivial, maestra? Así es, va a ser una solución no trivial o una solución múltiple, ¿no? Entonces, pues otra vez, ¿no? Esto lo podríamos resolver por el método de Gauss, por el método de Gauss-Jordan, como ustedes quieran. Aquí lo voy a poner yo en una calculadora para no perder tanto tiempo en esto. Y lo vamos a resolver por el método de Gauss-Jordan. ¿Qué nos queda? 2 menos 1, menos 1, 0. Entonces, cuando nosotros resolvamos este sistema, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que Z es igual a T, Y es igual a menos 7 quintos, menos 7 quintos de X3, al X3 de Z, y X va a ser igual a menos 1/5 de Z. Entonces, escribiendo todo en términos de T, vamos a tener lo siguiente. X es igual a menos 1/5 de T, Y es igual a menos 7 quintos de T y Z es igual a T. Estas, muchachos,
se conocen como ecuaciones paramétricas de una recta en el espacio. ¿Sí? Entonces, básicamente, pues aquí comprobamos lo que habíamos puesto gráficamente, ¿no? O sea, cuando resolvemos las dos ecuaciones de los planos, es decir, cuando hacemos que los planos se intersecten, lo que obtenemos es una recta en el espacio, sus ecuaciones paramétricas. ¿Sí? Los detalles de estas ecuaciones, de tanto de los planos como de las rectas, lo pueden revisar ahí en la plataforma en un archivo que se llama Geometría Analítica en el Espacio, ¿sí? Entonces, en ese archivo viene cómo se calculan las ecuaciones de las rectas, cómo se distinguen y cuáles son sus elementos, así como las del plano. Entonces, les voy a pedir que por favor lo revisen, nada más para que se familiaricen con la terminología que estamos utilizando aquí. No es algo que vayamos a ver mucho en este curso, nada más lo vamos así como que a mencionar, pero pues nada más para que sepan a qué se refiere cuando tenemos soluciones de este tipo. ¿Sale? Entonces, ¿hay alguna pregunta o algún comentario? ¿No? Muy bien, entonces voy a detener aquí la grabación.